efectivamente estamos hablando de ese mismo monumento, y yo creo que vamos a entrar en harina, como ¿No lo dicen. habían cambiado de sitio? ¿No lo habían cambiado de sitio? Bueno, por la última información que he tenido, ahora sí que estuve revisando, parece ser que al final también no aceptaron ponerlo, ¿no? Lo que sí quitaron fue el monumento de los 10 mandamientos debido a que contradecía, ¿no? El tema este de que, bueno, un estado tiene que ser laico y no puede tener, digamos, que monumentos religiosos financiados con dinero público. Entonces, esa batalla legal, digamos que sí la ganaron en cierto modo, ¿no? Pero ahora sí que en la actualidad lo tengan, ¿no? Todavía siguen batallando en ese sentido, ¿no? Por lo último que leí, ¿no? Aquí vemos el monumento, ¿no? Ahora sí que es una especie de Sí. Baphomet y hay unos niños viéndolo y demás, que te digo, ahora sí que todos los entusiastas de la conspiración, ¿cómo decirlo? Como tienen esa perspectiva, ¿no? De que todos los satánicos son pedos y demás, esto lo ven como una especie de clara señal, ¿no? De provocación. Eh, y aquí leemos esto, ¿no? El Templo Satánico, una organización nacional con 15, pues, bueno, aquí en la traducción pone capítulos, pero seguramente son eh, grupos, ¿no? O organizaciones en Estados Grupos, Unidos. logias, Sí, logias, logias, sí, divisiones. claro. Bueno, 15 logias en Estados Unidos y Canadá. Se opone a exhibiciones religiosas exclusivamente cristianas en propiedad pública. Sostiene que los espacios públicos deberían estar libres de mensajes religiosos o estar abiertos a representaciones de todas las religiones, incluidos los iconos satánicos, ¿no? Y aquí, bueno, el motivo de la protesta y la razón por la que sacó del almacén y lo llevó a ese lugar en particular fue para protestar en contra otro monumento instalado, que, bueno, está instalado de manera permanente en el lugar, ¿no? Que son los 10 mandamientos, ¿no? Tienen los 10 mandamientos en el Capitolio de Oklahoma, ¿no? La estatua mitad cabra, mitad hombre, encargada originalmente para protestar contra una estatua de los 10 mandamientos en Oklahoma, dice, pero en una decisión de la Corte Suprema Estatal del año 2015 dictaminó que la estructura de granito de 16 pies era inconstitucional, por lo que Grace la retiró del sitio, ¿no? O sea, me refiero a la estatua del Baphomet, ¿no? Y algo aquí que comenta Lucy Grace, que me parece bastante cierto, es, tenemos tan poco interés en imponerles nuestras creencias y símbolos como en que nos impongan las creencias de otros, ¿no? Dijo desde una trila en la manifestación del jueves, ¿no? O sea, básicamente está diciendo de que no están los satanistas, pues, como los religiosos, ¿no? O como los testigos de Jehová, tratando de imponer, ¿no? Sus creencias, sus ideas a los demás, ¿no? Y eso es muy cierto, ¿no? Y no tienen esa especie de proselitismo, ¿no? Si alguien se acerca a ellos, es por la propuesta que tienen, ¿no? Sí. El problema es que dentro del cristianismo los más chillones son estos que son muy proselitistas hasta el punto de la imposición y de la casi opresión. Los que no lo hacen esto no se les nota, porque como Mm, están... Una vez me llevé una sorpresa cuando descubrí que Andy Warhol era católico claro. practicante, de misa Oh, casi diaria, oye, Oli. de misa casi Y diaria. escuchaba, y escuchaba a Jiménez de los Santos. Pero es que, ¿por qué eso sorprende? ¿Por qué sorprende saber que Andy Warhol era católico de misa casi diaria? Porque Andy Warhol no se dedicaba a dar el coñazo a la gente, no se Exacto. dedicaba. Sí. Y eso no quiere decir que no hiciera ninguna clase de proselitismo, ya que según dijo su hermano, fue al menos responsable de 2 conversiones. Mm, Pero esas 2 conversiones imagino que serían personas que él detectó abiertas al tema y con esas personas habló. Y bueno, no era alguien que estaba todo el día tocando las pelotas y diciendo ve a misa, lee la Biblia, no. claro. Lo vivía él a su manera A modo personal, sí. sí, sí.
Y eso está bien, o sea, pienso yo que si la gente llevara así sus religiones, ¿no? De manera personal, estaría bien, ¿no? Aunque bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? Aquí el problema es cuando se quiere imponer o se quiere establecer una especie de racismo o antisemitismo, ¿no? Por eso, por ejemplo, el Santo Niño de la Guardia para mí me parece muy grave que se divulgue debido a que es antisemitismo, ¿no? No es otra cosa, ¿no? Lo podemos poner como tradición, ¿no? Pero mira, los judíos son tan tolerantes que ellos han tolerado de que en diferentes partes del mundo haya imágenes en referencia a los niveles de sangre, ¿no? Y no hemos visto que tiren las estatuas y demás y todo eso, como pasa con algunos indigenistas con el tema de Cristóbal Colón, ¿no? De que empiezan a dar la Ya. turra con las estatuas de Cristóbal Colón o de Hernán Cortés, ¿no? Entonces, hasta en ese sentido son tolerantes y yo en lo personal pienso que, bueno, si se quedan esas estatuas, pero se debe poner una leyenda de, oye, esta es una columna de sangre y esto no es cierto por esto y por esto y por esto, y se queda como un monumento al prejuicio y a la intolerancia, ¿no? No, En ese tipo de cosas yo estoy en contra de la quizá verdad. mejor que esos monumentos se exhiban en museos, si acaso, O con, se con exhiban en notas, museos. Sí, con las claro, notas que tú dices. Bueno, es lo que la estatua ecuestre de Francisco Franco de España, pues estaba ahí también, en público y cuando se acabó el franquismo, pues esa estatua no la quemaron ni la destruyeron, porque es una obra de arte a fin de cuentas, pues está en a un fin de museo. cuentas, ¿eh? Claro, sí, sí, totalmente. Aquí, José Nieto, bueno, comenta, bueno, es que a mi modo de ver, ponerlo al lado de las tablas de la ley, lo veo, no sé, algo mal, sabiendo que siempre ha sido lo bueno y malo, una imagen religiosa con una antirreligión. No sé, es mi modo, ¿no? Comenta él, ¿no? Hay que Bueno, decir que tanto sí, el comenta. templo satánico, bueno, el templo satánico no lo conozco muy a fondo. Uh, el templo satánico parece que tiene cierto antagonismo con la doctrina de Anton LaVey, porque Anton LaVey, a ver, a pesar de que, bueno, no, tenía una doctrina a veces un poquillo fachilla, fascistilla. Ujú, sí, Hay mucha división en el satanismo. Entonces, creo que el templo satánico va al mismo estilo de Anton LaVey, pero sin tantos tintes fachillas. Y lo mismo que hace Satanistas de España, la Asociación Española, a la es cual cierto, sí. pertenece, a la cual pertenece Javier Cabanillas, que ha estado A alguna ver, vez que venía, investigando. sí, sí, decía que tenía incluso el carnet, sí. Sí. Pero Satanistas de España, no sé si el templo satánico es igual, yo creo que sí. No son Hay satanistas. que decir que el satanismo, tanto de este chico, que ojalá lo pueda un día invitar, ojalá acepte la invitación, de Satanistas de España y también Lucy Graves, digamos que es un satanismo de izquierda, ¿no? O sea, en la Sí. actualidad, ahora sí que es un satanismo que Pero es que, apoya sí. las cuestiones. Sí, continúa, perdón. Pero es que en realidad no son satanismo. Son gente que es atea y que hace crítica de la religión. Y Ujú. utilizan a Satán para hacer crítica de la religión. Mira, en Y, lugar de y utilizar al monstruo de espagueti, utilizan a Dios, eso, ¿no? y eso tengo que reconocer que a mí tampoco me gusta. Porque no es Mm, necesario que cojan un símbolo que ya era viejo cuando nuestros tatarabuelos no eran ni proyectos de espermatozoides. Un símbolo bueno, que podrá estar de modé y lo que queráis, pero joder, que forma parte de, vuelvo otra vez a citar a Jeffrey Barton Rush, forma parte de la percepción del ser humano. El ser humano con ese símbolo ha querido de alguna forma pues personificar cómo entiende el mal, cómo entiende la maldad. Y bueno, pues en vez de coger ese símbolo universal, no universal, bueno, sí, casi universal, pues para eso ya está el monstruo espagueti volador. ujú, Es claro. que ellos quieren poner en tela de juicio la doctrina cristiana diciendo, no, o sea, ¿por qué Satán es malo? ¿Por qué tenemos que pensar que Satán es... Mira, ¿aceptas la doctrina cristiana o no la aceptas? No tienes por qué ser cristiano, pero es que el cristianismo yo creo que solamente tiene que ser combatido cuando se excede. Pero sus doctrinas, pues, o sea, sus dogmas básicos, esenciales,
son cosa de los cristianos. Pero mucho cristiano católico, ¿no? Que se da golpes de pecho o que lleva la cruz Sí, en una cadena, sí, muchas veces no hacen lo que deberían hacer, ¿no? Bueno, lo incluso los mismos sé, lo mandamientos. sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, ya lo sé. Pero lo que estoy diciendo ahora es que estos grupos, que no digo que sean mala gente, sé que no lo son, pero que son ateos, que quieren desacreditar la propia religión en sí, no ya lo que hagan los religiosos, sino ya el propio cuerpo doctrinal de la religión en sí, para intentando de alguna forma que la gente crea menos en ella. Esto lo hacen porque Yeah. entienden que creer en la religión es negativo para la sociedad. Ah, Creen que mira, ahí discrepo yo con los ateos, sí, porque luego muchas veces hay muchos ateos que terminan cayendo en lo mismo de los religiosos en el sentido de sentirse superiores, ¿no? Pero en este caso ellos por no tener alguna creencia, pero bueno, luego le ponen una vela a Milei o le ponen una vela a López Obrador, por ejemplo, en el movimiento ateo mexicano, que lo conozco muy bien, pues hay muchos, por ejemplo, que ven a Milei como la salvación del mundo, ¿no? Entonces termina siendo de, bueno, no creen en un ser sobrenatural, pero sí creen en que un hombre de carne y hueso, gritón de la televisión, va a salvar al mundo, ¿no? Pues como que no, ¿verdad? O en el caso de México, pues había mucho de López Obrador. Entonces, y yo lo veo una enorme contradicción. Si dejan la religión, también tienen que ser conscientes de que ningún ser humano, hombre o mujer o lo que sea, puede tener capacidad sobrenatural para cambiar al mundo. bueno, ya sí, pero esto sería el caso de... No sería un debe del ateísmo en sí, porque el ateísmo no implica necesariamente ser acólito de Milei o de quien sea. Pero lo que sí es Bueno, cierto lo es que pongo de ejemplo. Me refiero a de que he visto muchos ateos con esa tendencia. sí. No, pero que lo que ellos creen, lo que estos grupos creen, es eso, que la religión es negativa, que hace daño social. De hecho, hay una corriente del laicismo que considera que la religión no tiene ningún valor social positivo, lo cual, en mi opinión, no se sostiene. Pero bueno, ellos lo ven así. Dicen que bueno que si hay que las pocas cosas buenas que tiene la religión, pues que no la necesitamos la religión para ellas y que deberíamos deshacernos de la religión. Entonces esta gente lo que hace es de alguna forma su personal lucha contra la religión, que creen que es tan negativa y tan y yo creo que lo negativo no es nunca el creer, sino el cómo crees. O sea, a ver, la teoría del Big Bang la creó un jesuita, un sacerdote jesuita, Jesuita. George Lamatre. Sí, Para sí. él, para él su creencia no fue un obstáculo para su pensamiento científico. O sea, no es lo Claro, que crees, no es el hecho de creer en Dios, es la forma en cómo crees, en cómo lo claro. entiendes. Sí, y bueno, creo que se llamaba Georges Lemaitre, Le el mete. cura belga, que, Exacto. bueno, ahora sí que pensó, ¿no? En el tema este del Big Bang como una gran explosión y demás, y que todo eso ha tenido al final un poco de sustento en el sentido de que, bueno, está el tema este del fondo de microondas, con los telescopios se ha visto, perdón, cómo los primeros elementos químicos pues empezaron siendo, creo que era helio, no, era hidrógeno y helio y demás, y viridio, ¿no? Viridio, perdón, no, era va, ¿no? Era un elemento con la letra B, ¿no? Creo que era el tercero o el cuarto, ¿no? De la tabla periódica, ¿no? Pero ahora sí que, digamos que de manera increíble, ¿no? Él pudo, ¿cómo decirlo? A pesar de que tenía la creencia religiosa y demás, todo eso, aún así, separaba eso de su pensamiento científico y ayudó mucho, ¿no? A progresar para entender cómo surgió el universo, ¿no? Y entiendo, ¿no? De que no siempre la religión, no en todos los casos va a ser mala, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Desafortunadamente, hay mucha gente que se le va la cabeza y mira cómo está el Lo mundo sabemos, pero en la actualidad. lo sabemos, Mira, pero lo que continuando con... yo lo Sí. único que apuntaba, yo lo único que apuntaba es que grupos como Satanistas de España o el Templo Satánico Claro. de este señor que has De dicho, Losing Grace, sí. creo que están equivocando el foco. Ellos creen que la sociedad mejorará si desacreditamos a la religión y si la gente deja de creer en religiones. Y yo creo Claro. que
que no va por ahí. Bueno, tampoco pasa nada porque, o sea, sus esfuerzos son inútiles, o sea, no van Sí, a, no van a sí, no, desaparecer las religiones. Es lo que tiene. Mucha gente se piensa, no, que suba la cultura, que suba el conocimiento y las religiones y las supersticiones desaparecerán. Mira, no, la es un cultura y el pensamiento utópico. conocimiento no elimina la religión, solo la transforma, la vuelve más Ujú, compleja, lo cual no es sí. negativo, de hecho yo creo que es positivo. Mm. Pues ahorita vamos a tener un poquito más adelante ese debate, porque mira, ahorita vamos a ver cómo los religiosos se enfadan con el templo satánico. Pero aquí traje este caso, ¿no? El de Michael Reed, acusado de derribar el monumento a los 10 mandamientos, ¿no? No pudo evitarlo, ¿no? Y alguien se preguntará y dirá, bueno, seguramente fue un sucio satanista, ¿no? Que escucha música heavy metal, ¿no? Y ve los canales de los escépticos y, y no creen en el Santo Niño de la Guardia, ¿no? Alguien dirá eso, ¿no? Pero no, resulta que era un señor religioso el que tiró esto, ¿no? Dice aquí, lo hice porque creo plenamente que soy el jinete del primer caballo blanco en Apocalipsis, ¿no? Madre Dijo mía, Reed. madre mía. Entre una explicación Bueno, más larga de su interpretación de las escritoras y sus comunicaciones con Dios. ya, bueno, Sí, esto es sí, un decía. enfermo mental. Esto es un enfermo Claro. mental. Sí, dijo Dirá que alguno, entiende. es un enfermo mental por culpa de las religiones. No, mire, si usted sabe algo de la enfermedad mental, entenderá Claro. que no, que la religión en todo caso solo dio un contexto a su delirio. Pero si no hubiera sido Es que religioso, su delirio habría tenido otro contexto y habría tenido otro contenido. Y en vez de derribar los claro. 10 mandamientos, el monumento de los 10 mandamientos, habría intentado derribar la Torre Eiffel o alguna cosa, porque se Ujú. habría paranoiado con otra cuestión. Con otra cuestión, sí. Pero mira, aquí también está ese problema, ¿no? Y David y amigos del auditorio, ¿no? No sé cómo lo vean. El tema este de las conspiraciones a mí me genera mucha preocupación y me parece a mí que es un peligro tanto para niños, adolescentes, adultos y personas mayores y demás, debido a que si esa persona tiene algún tipo de problema psicológico y no sabe diferenciar la realidad de la fantasía, puede terminar por culpa de estas conspiraciones y demás, todo eso, creer un montón de cosas que le puede hacer daño a sí mismo y a los demás, ¿no? Y en el caso de las religiones, me parece a mí que el problema del pensamiento teísta, si por un lado puede también dar, ¿cómo decirlo? Te puede reconfortar, ¿no? Por la cuestión de, bueno, pensar en el más allá y todo eso, también puede generar problemas pensando de, bueno, si la gente está cayendo en pecado, entonces está ganando el mal y entonces los tengo que redimir y para redimirlos pues hacen un montón de barbaridades y de todo, ¿no? Y creo yo que ahí está también ese problema, ¿no? Creo yo que los religiosos deberían ver eso. Ya, pero sí, sí, sin duda, pero no deja de ser el mismo problema que tiene, no sé, el concepto justicia. Ujú. El concepto justicia también puede servir para justificar acciones, acciones reprobables. Eh, lo estoy haciendo por justicia. Mira, los que derriban la estatua de Colón, los indígenas, los indigenistas que derriban la estatua de Colón lo hacen por un concepto de justicia. Claro, sí lo ven por un concepto de justicia, ¿no? Pero bueno, si vieran también un poco la historia, pues como estábamos hablando con Antonia Oñate en el programa de historia, ella nos explicaba, ¿no? De que tampoco era así como que una matanza masiva de personas indígenas, ¿no? Incluso, pues bueno, la leyenda negra en Ya, España porque no les se importa la debe al... historia real, en realidad. Claro, No sí, les, es que ese es el problema, o sea, si viera un poco de historia, pues resulta que los hispanos, o sea, la gente de... no se la creen, hacen como yo de adolescente con el tema del satanismo. Si no Sí, confirma mis momentos que prejuicios, me está... no es bueno. Sí, sí. A ver, que estaba antes Sara en el chat diciendo lo del Parque del Retiro. En el Parque del Retiro hay la estatua del ángel caído. Decir que esa estatua en realidad fue encargada a un escultor por la propia Iglesia Católica. No pasa nada, o sea, esa estatua, algunos han dicho que es satánica, incluso en alguna ocasión se han manifestado delante de esa estatua grupos de evangélicos protestando contra ella. Esto ha pasado alguna vez.
de acuerdo a un programa de radio que oí una entrevista con unos señores que estaban reunidos delante de la estatua ahí cantando alabanzas a Jesús, eran evangélicos y tal. Pero es que esta estatua no pretende ser un monumento al diablo, pretende ser lo contrario, pretende ser una referencia a la caída del diablo. Y si lo miráis, pues vemos a el ángel que está en una posición de derrota, está en una posición de... está cayendo, claro, es cuando es expulsado del cielo, es su fracaso, y está con cara de, bueno, aparte de tener una mirada maligna, también pues está pasándolo mal. Entonces eso es lo que quiere decir esa estatua en realidad. No es una estatua en honor al diablo, como se diría. Creo que mi ley es judío. Sí, ¿Qué? ya regresé. Es que ahora sí que siempre pasa eso. Cuando uno hace un directo, te llevan aquí, y todo eso. Y cuando uno no hace directo, uno no le habla. Bueno, ya estoy de vuelta. Era una llamada de la Fiscalía Mexicana. Decían que como puso un documento del Comité de los 300, que bueno, así que van a enviar un comando SWAT en donde vivo y me van a atrapar porque cuestioné al gran Sigmund Battery. Bueno, ya saliendo de coñas. Muy amables por lo menos por avisar, ¿no? Claro, sí, ya son que muy amables ya que te van a avisar. secuestrar y te van a convertir en preso político, por lo menos Sí, pues en te un preso avisan, oiga, político. que ¿Sí? en un rato pasamos por ahí, cene, Sí, haga lo que claro. tenga que hacer y acabe y luego se viene con los otros. Sí. Aquí comentaba José Nieto, dice, bueno, no todas las imágenes creadas a Satán ha de ser referente a ese ser. ¿Cómo? A ver, bueno, no todas las imágenes creadas a Satán han de ser referente a ese ser ni seguir esa religión satánica, ¿no? Comentaba José Nieto. Lo comentaba él en Mariana. respuesta a lo que había dicho Sí. Sara antes, que había dicho que... Bueno, había dicho que había comentado que en el Parque del Retiro de Madrid está la estatua del ángel caído. Ah, sí, aquí Sara había comentado eso, espérame. Y yo estaba comentando que esa estatua no es en realidad un monumento satánico, no pretende ser un homenaje a Satán, sino más bien lo contrario. Claro. Sí, el monumento al ángel caído, sí me acuerdo que está en Madrid. Aquí Mariana también está comentando. Hola Mariana, muy buenas tardes. Ahora sí que mi única espectadora de México. Ahora sí que un abrazo para ella. China también está conectada. Dice Sara que Milei es judío. Sí, ahora sí que él practica el judaísmo y demás todo eso, lo cual genera un poco de, ¿cómo decirlo? Problema, ¿cómo decirlo? No, problema existencial, no, sino genera sentimientos encontrados en mucha gente que odia el feminismo y que odia a la izquierda, que no pueden querer a Milei completamente porque pues es judío, ¿no? Y para ellos pues, los judíos son malos. Bueno, claro, pero es que es lo que tiene comprar ideologías por packs. O sea, por packs, el pack, claro. el pack antisemita junto con el pack antifeminista, pero es que hay varios packs en el mercado, señores. En Estados Unidos tienen el pack sionista, ultraliberal económico, y este es el pack que tiene Milei, el que ha adquirido Milei. O sea, cada pack, claro, mucha gente tiene el pack perfecto, pero es que ese pack perfecto no se cumple siempre. A veces hay otras versiones del pack que incluyen otras cosas. No sé si alguien está entendiendo algo de lo que estoy diciendo. No, sí. O sea, el problema de aquí de la gente es que ahora tiene ideologías como si fueran estos sistemas de cable, ¿no? Bueno, que ya no existen en la actualidad, pero que te venden tales canales y demás y no puedes elegir, ¿no? Y creo yo que hay que tener criterio uno mismo para elegir en qué pensar y no qué pensar, ¿no? Pienso yo que se puede ser antisionista, ¿no? O estar en contra del conservadurismo judío y a la vez proteger a los judíos del tema del antisemitismo y llevarse bien con ellos y demás. Todo eso, una cosa no se pelea con la otra, ¿no?
y vuelvo yo a lo mismo, ¿no? Yo ya lo había dicho en otro programa, ¿no? Estos días yo he descubierto la interesante figura del señor Norman Finkelstein, un intelectual judío que estuvo en campos de concentración y que su familia murió allí a manos de los nazis, y es uno de los principales críticos actuales de Israel y de Netanyahu. Claro. Muy feo. En Israel no quieren a Netanyahu, ¿no? Luego hasta me da a mí la impresión de que hay más gente de Israel que no quiere a Netanyahu o es extremismo sionista que mexicanos en contra de López Obrador. Ahora sí que me da esa impresión, ¿no? Es un poco triste, ¿no? Pero regresando al tema, David, no sé si estoy de acuerdo, para terminar con esta parte del programa. Reed decía, ¿no?, de que le habían diagnosticado esquizofrenia y trastorno bipolar, sí, entre otras enfermedades mentales, en Oklahoma, donde él derribó el monumento similar a los 10 mandamientos en los terrenos del Capitolio, ¿no? Y bueno, Jason Repper prometió hacer en Arkansas, no, perdón, y se fue reconstruido, como el senador Jason Repper prometió hacer en Arkansas, pero un tribunal ordenó su remoción, ¿no? Me refiero al monumento de los 10 mandamientos, ¿no? Dice Reed que dijo que también estaba influenciado por la creencia de que debemos mantener la separación de la iglesia y el Estado, lo cual es curioso, ¿no? Porque es religioso, pero a la vez también laico. Y dice, Reed estaba en la casa de un amigo en... Conste que esta creencia tiene su base en el Evangelio, ¿eh? A César lo que es el César y a Dios lo que es el Dios. Sí, es cierto, sí, tiene razón, tiene sentido, ¿no? Reed estaba en la casa de un amigo en Alma cuando se enteró de la construcción del monumento por televisión. Sin contarle a nadie, condujo, ¿no?, hasta Little Rock, ¿no? Es ahí donde, bueno, se estampó, ¿no? Incluso él mismo se grabó. Tengo la grabación, David, dame un minuto. Sí. Deja ponerla porque es bastante hilarante, ¿no? Oh my goodness. Freedom! Y bueno, ahí vemos, ¿no?, cómo se estampa, ¿no?, sobre el monumento de los 10 mandamientos, ¿no? Ahora sí que cosas, ¿no?, de Estados Unidos, ¿no? Sí, es un país muy complicado. Claro. A ver, si el día de mañana hacen un monumento al Santo Niño de la Guardia en Toledo y demás, pues bueno, yo me veo allí ya en mi camioneta haciendo estragos y todo eso, ¿no? y acá dice satanista que la lió. Bueno, aquí es otro caso, ¿no?, que me llama bastante la atención, no sé cómo lo ves tú, David, y amigos del auditorio, ¿no? Dice, el servicio secreto estadounidense dijo que el sospechoso fue detenido el viernes después de presentarse en un edificio federal en la ciudad de Oklahoma, divagando, haciendo declaraciones despectivas sobre el presidente Barack Obama, admitiendo haber dañado al monumento y diciendo que Satanás le ordenó que lo hiciera, ¿no? Afirmó que salió de su coche, orinó en el monumento y luego lo atropelló y lo destruyó, dijo un agente del servicio secreto, David Allison, en Oklahoma City. Dijo que, bueno, el sospechoso, ¿no?, dijo que Satanás le dijo que lo hiciera y que era un satanista, ¿no? Bueno, aquí, ¿no?, un presunto satanista, y digo presunto porque pues ya también se nota que seguimos en lo mismo, ¿no? Es otro tipo, pues, también con problemas psicológicos que la lió, terminó también destruyendo el monumento y alardeando, ¿no?, de que, pues eso, ¿no?, que tenía que hacerlo, ¿no?, porque Satanás se lo ordenó, ¿no? Entonces, la verdad que es bastante absurdo, ¿no? Con estos casos quiero demostrar de que, pues, no, o sea, no es que Lucy Graves y la gente que está dentro del templo satánico o incluso en satanistas de España y demás sean personas malas destruyendo monumentos religiosos y demás. Entonces, no, sino que son unos pirados individuales que terminan haciendo ese tipo de cosas y bueno, no, o sea, no por unos casos vamos a generalizar con el resto, ¿no? Claro que no. Aquí hay más comentarios, espérame. Aquí comenta Kainan Kozlosvik. Da igual que Milei sea judío en Argentina, hay muchos asteroides.
¿Qué pasa, gente? Dice, ¿qué pasa, gente? Satanismo. Ah, perdón. ¿Qué pasa, gente? Satanismo por la noche, me encanta. Bueno, pues bienvenido. Ahora sí que estamos aquí con este tema. Y bueno, quería aquí mencionar que Losing Grace había hecho una conferencia hablando sobre el famoso Ted Gunderson, ¿no? Que es uno de los personajes que admira Juan Lanka. Aquí dice, Spony desmiente las tonterías de Ted Gunderson, un hombre al que los medios estadounidenses le dieron mucha más crédito del que merecía, principalmente por sus antecedentes, ¿no? En este documental habla sobre este agente del FBI que expandió el famoso pánico satánico, ¿no? Y que decía que había redes en Estados Unidos de secuestro de niños, de gente pedo, que hacía sacrificios pues satánicos en contra de los niños, ¿no? Ya. Y queramos o no, pues ha sido un enorme influyente en pues Juan Lancán y en todos los teorías de la conspiración en España, ¿no? Que hablan de todos estos temas y demás, ¿no? Incluso pues en Bar España, en Antonio Toscano y todo eso. ¿Cómo ves todo este tema, no? No sabía que Lucy Gray había hecho esta excelente labor de desmitificación. No, no, bueno, no me extraña. Está muy bien esas labores. Quería preguntarte, el Gunderson ese, es que no le conozco demasiado. Sí. Bueno, Eh, Ted Gunderson era un exagente del FBI, eso está, sí, digamos que demostrado, sí. aunque digamos que él empezó a exagerar eh, con respecto a todos estos temas, ¿no? O sea, se agarró del caso Franklin, que el caso Franklin es como el Bar España versión USA, eh, y ahora sí que a partir de esos casos él empezó a explotarlos, a dar conferencias y demás. Es una especie de Juan Ignacio Blanco, pero a la gringa, ¿no? Y sobre Pero Gunderson era cristiano o no, porque es que sí, y cristiano sí, y de extrema derecha. ¿Y por qué te digo que de extrema derecha? Antes de que él falleciera de un cáncer que desafortunadamente le dio, él decía que como llegó Barack Obama al poder, él empezó a expandir la idea en grupos patriotas. Antes no estaba QAnon, pero ya estaban los preppers, creo que se llaman preppers, estaban el otro grupo, ¿cómo se llamaba? Los Boogaloo Boys, bueno, ahorita se me fue el nombre, ¿no? Pero bueno, todos de estos grupos patriotas de Estados Unidos. Y Ted Gunderson, en esas conferencias patriotas, decía de que el gobierno de Obama iba a establecer la ley marcial, que a la gente las iban a meter en un campo de concentración y las iban a ejecutar con guillotinas, ¿no? Esa era la idea que tenía Ted Gunderson en ese momento en el año 2009, ¿no? Y voy a pasar esa noticia con otro invitado que voy a tener en la próxima semana, bastante especial, y la vamos a leer. Y es que cuando tú la lees, dices tú, hostia, o sea, esto es como del año 2020 en lugar del año 2009, ¿no? O sea, no hemos cambiado, ¿no? Creo yo que si Ted Gunderson hubiera seguido con vida, él sería parte de QAnon y sería uno de los santos, ¿no? por De descontado, la por descontado. conspirología. Totalmente, ¿no? Ahora sí que Lo preguntaba porque es que la película Regresión de Amenábar me recordó algo que película, tenía sí. un poco, sí, algo que yo tenía un poco olvidado, que es que no todos los que apoyaban esto de la teoría de los abusos sexuales satánicos de niños eran necesariamente cristianos o creyentes. Había muchos Ah, no lo creían, pero lo veían desde el punto de vista social y realmente creían que había grupos de satanistas bueno, que hacían estos rituales con niños. ujú. Y es un caso de una... Es un caso que es para analizarlo sociológicamente, Sí, claro. porque no es solo el tema de una histeria basada en creencias y supersticiones, sino que se basa en que en determinado momento parecía que había pruebas sólidas que llegaron a convencer incluso a psicólogos Ujú. que apoyaban que apoyaban estos hechos.
Hay que también tener en cuenta de que muchas de esas historias, David y amigos del auditorio, tienen muchas similitudes con el libelo de sangre, ¿no? Por eso fue bastante importante el programa con José María Perceval, porque ahí sentamos un poco las bases de en dónde se basan en la actualidad muchos entusiastas de la conspiración, ¿no? Y por ejemplo, ahí en ese caso de Estados Unidos decían que los hechos horribles ocurrían en un sótano, ¿no? Y uno de los últimos libelos de sangre que se dio en la posguerra, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, era de un niño que supuestamente fue secuestrado por judíos y fue llevado a un sótano, ¿no? Ahí vemos, digamos, que paralelismos, ¿no? Pasa también lo mismo con Pizzagate, ¿no? También se habla de los famosos túneles subterráneos y demás, ¿no? Entonces, como que hay una serie de arquetipos en nuestra cultura occidental Bueno, es que que a fin de terminan... cuentas es normal a ver, es que también es un hecho que si quieres hacer algo así secreto y clandestino, vas a ir a sitios como sótanos, porque también se hace. Es en sótanos donde, por ejemplo, padres maltratadores tienen secuestrados a sus hijos, se han dado casos y bueno, si esto pasa, a fin de cuentas es una cosa que, no, claro, si vas a hacer una acusación creíble, pues el guión tiene que estar basado más o menos en lo que pasa realmente. Efectivamente, sí. Entonces, digamos que por eso no, digamos que me parece muy importante que veamos todo ese tipo de arquetipos, ¿no? De cómo se van expandiendo tanto en Estados Unidos, en España y en diversos países, ¿no? Pero claro, En el caso no de... es solo, Ujú, no es solo el sí, tema de lo que decía yo antes, la creencia la creencia y el grado de fanatismo de creencia. También se mezclan otros temas. Porque, por ejemplo, claro. en el caso McMartin y otros, determinados políticos vieron que apoyar ese tema les podía proporcionar votos. Sí, Porque era un claro. tema que a la gente en la calle le Bueno, sí, preocupaba y perdón. y sacaban el beneficio, o sea que se mezclan creencias eh, por un lado y también intereses por otro. Sí, en la actualidad genera un montón de visitas y demás, y todo en YouTube, en Twitch, en Evox y demás, el apoyar, ¿no? Que si esto es una conspiración satánica, Illuminati y demás, todo eso, pues políticamente también es demasiado rentable, ¿no? Utilizar ese argumento, ¿no? Y ahorita vamos a ver eso precisamente, que uno que dice lo del tema de la política, ¿no? Bueno, pero antes de eso iba a comentar de que este chico que se llama, que tiene un nombre un poco raro, Kainenkolowski, dice, David ahí salió en un video porno, ¿no? Sí, eso ya lo sabemos, eso Pues luego lo algo se vamos habrá a hecho. abordar. No, es una vieja historia. De eso Claro, hablaremos sí, otro día. claro, eso ya hablaremos en otro día. Aquí Para el que dice no lo Juan sepa y Lancan. se haya enterado ahora, para el que no lo sepa y se Sí, haya enterado ahora, solo decirle que yo no follaba. Yo salía de figurante, pero no follaba. claro, Y ya podemos y ahora sí que pasar a otra cosa. claro, luego hablaremos de ese tema que también es interesante. Aquí Juan Lancán decía, perdón, Juan Lancán se creía todo. Bueno, Juan Lancán es muy siniestro. Creo que el caso Alcázar no se resolvió del todo. Luego sale gente como Juan Lancán que defendía el video de Juan Ignacio Blanco. Bueno, todos defendían a Juan Ignacio Blanco, ¿no? Ya de eso hablamos con Paco. Ay, ¿cómo se llama? Paco Emilio, sí, con Paco Emilio. Sobre ese tema ya lo tenemos ahí en el canal. Pues bueno, regresando al tema, aquí dice, bueno, que Ron DeSantis discrimina a los satánicos, ¿no? Como sabrán todos, ahorita estamos en las preelecciones de Estados Unidos, no se sabe si Trump o Ron DeSantis serán el candidato al partido republicano, y bueno, en estas navidades pasa de que el templo satánico puso en uno de los capitolios en Oklahoma, creo que era Oklahoma, Arkansas, no me acuerdo bien, ¿no? Pero fue en uno de esos dos estados, puso una especie como de Belén satánico, ¿no? Entonces era una especie como de Nochebuena y el cornuto, ¿no? O sea, una especie como de cabeza de Baphomet, ¿no?
que la vemos aquí en pantalla, ¿no? Entonces llegó un religioso, destruyó pues esa especie de Belén satánico, y Ron DeSantis aprovechó y dijo lo siguiente, ¿no? Satanás no tiene lugar en nuestra sociedad y el gobierno federal no debería reconocerlo como una religión. Contribuiría al fondo de defensa legal de este veterano, ¿no? O sea, se refiere al señor religioso, ¿no? Que destruyó el Belén. El bien prevalece sobre el mal. Ese es el espíritu americano, ¿no? Y me parece muy fuerte, ¿no? De que incluso todavía él no siendo ni presidente ni tampoco electo dentro de los republicanos, todo eso, empieza a discriminar a la gente por ser de una religión diferente, ¿no? Era de esperar, no me sorprende. Yo no sé de qué te sorprendes. Era de esperar. Es la alternativa a Trump. O sea, Uh-huh. Sí, porque quieren que Ron DeSantis ahora sí que se empiece a meter también más de lleno en toda esa locura descontrolada de, bueno, de la droga de los famosos, que esto, que lo otro y demás, pero ahora sí que eso ya está, digamos, que ocupado por Trump, ¿no? Entonces, veo yo a DeSantis como que desesperado, ¿no? Ron DeSantis quiere empezar a competir con él. Quiere competir con él, sí, claro. Sí, porque Trump sigue ganando, ¿no? A pesar de todos los problemas legales.